Capítulo 5. La ciudad en la frontera. Parte 5. Para cuando Akame depositó a Shirou dentro de la cabaña de madera que usaba como hospital sustituto, Shirou ya no tenía los medios para interactuar con el asesino de voz suave. Ella se fue tan pronto como llegaron. Ella ni siquiera se quedó para observarlo desde las sombras de la habitación, y simplemente lo dejó solo sin tener en cuenta lo que haría. Esto fue a pesar de la curiosidad que tenía por su insistencia en regresar a la cabaña de curación, en lugar de una cálida cama que podría utilizar para aliviar su cansancio. Por otra parte, ella no había sido exactamente la misma desde los eventos del bosque. En medio del viaje de regreso, Akame se había mantenido en silencio. No era algo nuevo cuando se trataba de su comportamiento tranquilo, pero el significado cambió cuando sus cejas se fruncieron constantemente. Claramente estaba pensando en otros asuntos importantes, y no podía tomar una decisión. Tal vez porque él la estaba influenciando de alguna manera con su presencia, ella no dudó en irse y adquirir algo de tiempo para ella. Independientemente, una parte de ella estaba segura de que ella estaría de regreso por la mañana. Si no estaba frente a él, entonces en algún lugar ella creía que él no podía ver. Hasta entonces, utilizaría su tiempo sin vigilancia constante. Con las piernas temblorosas, reunió la fuerza para levantarse del suelo donde Akame lo había dejado caer sin ceremonias, y se tambaleó sobre sus pies. Su visión estaba nadando, los muebles a su alrededor parecían tambalearse antes de que él negara con la cabeza y enfocara su visión. Lo que pasa con el agotamiento mágico, es que no tiene nada que ver con el estado físico de uno, sino más con su mentalidad. El concepto en sí se puede relacionar con la privación del sueño, donde todo movimiento se vuelve letárgico, y la tez de la cara comienza a palidecer. En el caso de Shirou, simplemente estaba cansado porque no aprovechó demasiado de sus reservas personales de energía mágica almacenada dentro de sus 27 circuitos mágicos. 27 nodos del espíritu que se alineaban con el cuerpo con la función de convertir el maná ambiental en el aire en energía utilizable para la magia de un mago. Sin embargo, con la falta de maná en el aire debido a las bestias peligrosas, lo máximo que pudieron lograr sus circuitos mágicos, fue extraer y almacenar la energía mágica en lugar de generar pasivamente la suya propia. Este era el verdadero propósito de su insistencia en regresar a la actual cabaña. Trastabillando sobre sus pies, eventualmente se dirigió al cuarto de almacenamiento de la cabaña usando las paredes y los muebles como apoyo. Y a partir de entonces, sacó la misma fuente de restos de las bestias peligrosas que había estado conservando durante los últimos años. Fue una pena que ya no fuera posible confiar en ellos en el futuro. Con las manos tocando los huesos limpios, extrajo por completo la energía mágica que se encontraba en el interior. Un vendaval de maná azul parecido a una tormenta circuló a su alrededor, antes de canalizarse hacia su cuerpo, el agotamiento nublando su mente gradualmente se aclaró a un estado cómodo. Soltó un suspiro, abriendo y apretando sus manos mientras el maná se difundía a través de sus vertidos y en sus circuitos mágicos. Un sentimiento de satisfacción que no había sentido en muchos años, hizo que sus labios se curvaran hacia arriba. Había pasado demasiado tiempo. En sus intentos por preservar la energía mágica almacenada dentro de los restos de la bestia peligrosa que tenía a mano, nunca se había permitido cargar a su máxima capacidad. No solo se sentía más fuerte, sino que se sentía mucho más animado que nunca antes, como un vagabundo varado en el desierto que busca un oasis. El único aspecto negativo fue el resultado de su extracción. Los huesos sobrantes de la bestia peligrosa se agrietaron antes de convertirse en polvo. Los componentes mágicos agotados, la edad de los huesos los alcanzó y los redujo a cenizas. Shirou ya no tendría un medio para reponer la energía mágica que podría usar de ahora en adelante hasta que pudiera cazar más bestias peligrosas. Con el ánimo decayendo al darse cuenta, se rascó la cabeza mientras pensaba hasta que vio la luz de la luna entrando a través de una ventana. En su estado de fatiga, tanto él como Akame habían tardado mucho en regresar a la ciudad fronteriza. En cuyo caso, hacía tiempo que había llegado la noche y, con ella, la oscuridad general del bosque. No había farolas en el mundo en el que renació, y ciertamente no en una ciudad fronteriza en los límites del imperio. Por lo tanto, se enfatizó aún más el tono suave de la llama naranja que parpadea en la distancia. La gente de Wakoku. Como los había enviado antes en dirección a la ciudad fronteriza, era seguro que habían llegado mucho antes que él. Con la ciudad completamente ocupada como estaba, la gente de Heiwa debe haber establecido un campamento cerca. Shirou cerró los ojos y se miró a sí mismo.
La cantidad de energía mágica a su disposición era sustancial, y no tendría que usar mucha de ella para curar a varios de los heridos de Heiwa. Además, era una señal de buena fe. Si ya había tomado la decisión de entrometerse y rescatarlos, también podría ayudarlos a fondo. Siguiendo el resplandor de la llama en el exterior, salió de la cabaña de curación y se encontró con el suave soplo de una brisa fría y un rostro exasperado. Shirou se puso rígido visiblemente, como si un ciervo se viera reflejado en los faros. Elaine, qué sorpresa verte aquí. Elaine enarcó una ceja. Ella había estado apoyada con la espalda contra la pared de la cabaña, evidentemente esperando a que él saliera. En cuyo caso, ¿había estado allí para ver a Akame llevándolo? La pregunta dejó a Shirou con un sudor frío ya que conocía la personalidad de Elaine. Ella era obediente y recta, pero a veces realmente era demasiada persistente. Peor aún, con la cantidad de tiempo que pasaban creciendo juntos, ella había aprendido a detectar cuando él estaba mintiendo o evitando un tema. Esta fue una de esas ocasiones. Ella lo estaba mirando sin parpadear, la luz reflejada en sus lentes, parecía ver directamente a través de él. ¿Es realmente una sorpresa? Preguntó con escepticismo. Es un poco increíble, ¿no? Shirou no respondió. Era una batalla perdida, sin embargo, todavía encontraba dentro de él sonreír con ironía y bromear. Casi tan increíble como que Anna y Artus te dejaran solo. ¿Los dejaste con tus hermanos, no? Elaine no respondió, pero la forma en que giró la cabeza hacia un lado y tosió en sus manos fue suficiente respuesta. También sirvió para disolver la disposición fría que estaba tratando de emular de su madre. Sus brazos estaban cruzados debajo de su pecho, y los matices de sus mejillas estaban enrojecidos, pero se recompuso rápidamente. Suficiente. Forzó las palabras en su vergüenza. Esto no se trata de mí, sino de ti. No soy una tonta, Shirou. Saliste de la ciudad. Shirou se volvió para mirar a Elaine, y notó la expresión extrañamente seria en su rostro, sus labios fruncidos y su frente arrugada. No lo malinterpretes, Elaine generalmente siempre era seria, un tipo de belleza fría como su madre, pero hoy era diferente. Ella se movió para pararse justo enfrente de él, y colocó sus manos en sus caderas, presionándolo en busca de una respuesta mientras su expresión se volvía neutral. ¿Era tan obvio? Decidió admitir su culpa. Elaine simplemente asintió. No todos los días la gente de Wakoko entra en las fronteras del imperio y en nuestra ciudad. Más aún cuando empezaron a contar historias sobre un guerrero pelirrojo matando a sus perseguidores rivales. ¿Algo que decir sobre este asunto? Shirou no respondió. No había forma de que pudiera mentir. Por lo tanto, el mejor método era permanecer en silencio. Elaine no le prestó atención antes de que entrecerrara los ojos ante las estructuras altas a lo lejos, que rodeaban por completo la ciudad fronteriza. Desde lejos, parecían ser paredes de algún tipo, pero Elaine aún recordaba la peculiaridad de su forma. Eran casi en su totalidad como espadas. Ella miró a Shirou. ¿Qué hay de esos muros? ¿Sabes algo sobre ellos? Algunos de los habitantes del pueblo y de Heiwa están comenzando a adorarlos como la creación de un dios. Elaine frunció el ceño pensativa. Sin embargo, no puedes culparlos. Raiga envió exploradores para verificar la composición de las paredes para encontrar un descubrimiento impactante. Acero. ¿Acero? Shirou inclinó la cabeza, incapaz de responder al escrutinio de Elaine. Sí, acero. Las paredes de casi 15 metros que rodean la ciudad fronteriza están hechas de acero refinado. Elaine se limpió el polvo de las gafas antes de volver a ponérselas. Es el tipo de acero endurecido para usar en hojas, pero hecho a tal escala que no podrían haber sido creados por manos humanas. Es un verdadero misterio. Oh, es así. Shirou hizo para evitar el tema, y afortunadamente, Elaine cedió. Sin embargo, con la forma en que Shirou dirigía su mirada hacia sus pies, se perdió la preocupación que cruzó por los ojos de Elaine. Aunque no lo dijo, habiendo visto el estado de agotamiento de Shirou mientras Akame lo llevaba a la cabaña de curación, Elaine sospechaba mucho. Algo estaba sucediendo en lo que el joven maestro estaba siendo arrastrado, y ella no lo sabía por completo. La dejó inquieta. Más que eso, la razón por la que el padre de Shirou le impidió cazar bestias peligrosas fuera de la ciudad fronteriza, no fue solo por el peligro. Fue porque el padre de Shirou no quería que lo arrastraran a los asuntos del imperio o sus naciones limítrofes. Ahora, sin embargo, Elaine temía que ya fuera demasiado tarde. El estilo de vida sencillo que disfrutaban ella y los demás en el pueblo, estaba destinado a llegar a su fin, pero, ¿y qué?
No sé qué tipo de problema te has metido, Shirou, pero, ¿escucharás un consejo de un amigo y consejero? El tono de la voz de Elaine era extrañamente insistente, como si no aceptara un no por respuesta, y se reflejaba en la forma en que bloqueó su camino hacia adelante. Shirou no tenía idea de lo que Elaine iba a decir, pero estaba claro que no tenía más remedio que escuchar. Dando su consentimiento, inclinó la cabeza y le hizo un gesto a Elaine para que explicara. Elaine se subió las gafas con alivio antes de dar un paso adelante, y colocar sus manos sobre los hombros de Shirou. Estaban tan cerca que podía oler el aroma de frambuesas de su aliento, y menta fresca de su cabello. ¿Somos amigos, no? Preguntó suavemente, sonriendo con cariño mientras lo miraba con sus ojos claros. Por lo tanto, incluso si tienes la responsabilidad de la ciudad, recuerda confiar en mí y en los demás. No te ocupes de las cosas por tu cuenta. Elaine soltó a Shirou, retrocediendo paso a paso hasta que estuvo 1 metro delante de él, antes de inclinarse cortésmente. Shirou abrió la boca para hablar, pero Elaine ya estaba muy por delante de él. Tienes un lugar donde necesitas estar, ¿no es así? Ella sonrió con ironía. No voy a ocupar más de tu tiempo, pero por favor recuerda mis palabras. Después de todo, no todos en la ciudad fronteriza eran lo que parecían ser. Era un lugar de monstruos retirados y aquellos que buscaban venganza, un refugio para un nuevo comienzo en la vida. Un hogar para los cansados. Nadie fue sencillo. Por lo tanto, la ciudad fronteriza estaba al borde del imperio. Un lugar de transición y nuevos comienzos. La gente de Heiwa había establecido un campamento a poca distancia del perímetro de la ciudad. Cuando llegaron por primera vez, estaban preocupados. Muchos de ellos resultaron heridos y la mayor parte del grupo estaba formada por mujeres y niños que carecían de la experiencia de combate adecuada. A pesar de las palabras de Shirou para ellos, no tenían forma de verificar su autenticidad hasta que llegaron a la ciudad fronteriza. Para su sorpresa, además de mirar fijamente por un momento o dos, la mayoría de la gente del pueblo sonrió con complicidad antes de indicarles un lugar donde quedarse. Selka, la hija actual del jefe de Heiwa, todavía estaba estupefacta por la secuencia actual de eventos. No hubo conspiraciones, ganancias despiadadas ni mala voluntad de ser una escena de nadie en la ciudad fronteriza. En cambio, fueron recibidos con los brazos abiertos como si su llegada fuera algo común. Selka, a pesar de toda su inteligencia, todavía no podía entenderlo. En medio de las guerras internas de Wakoku, le habían enseñado a estar cansada de todos los forasteros. Eran mentirosos, ladrones y criminales que se escondían detrás de la apariencia de caras sonrientes. Y sin embargo, ¿qué diablos era este lugar? Los ojos de Selka se abrieron con incredulidad cuando por primera vez fue testigo de la ubicación en la que la gente del pueblo les permitió establecer un campamento. Era un riachuelo exuberante lleno de vegetación en crecimiento perfectamente adecuado para la producción de chozas y necesidades al aire libre, que los Heiwa eran hábiles en utilizar. Los Heiwa eran una nación neutral de Wakoku que escapó de la peor parte de la guerra civil, debido a su estilo de vida más simple. Cazaban para ganarse la vida, usando sus superiores constituciones físicas para sobrevivir en las densas junglas lejos de todos los combates. Su delicadeza y capacidad física se reflejan en la elegancia de sus figuras y la definición tonificada de sus músculos. Todos eran generalmente de piel bronceada y nadie usaba demasiada ropa, ya que obstaculizaba sus movimientos en lo profundo de la maleza. El misterio que nubló la mente de Selka, sin embargo, fue el hecho de que la gente del pueblo fronterizo parecía identificarlos como Heiwa al verlos. ¿De qué otra manera habrían podido proporcionarles un campamento tan ideal? No tiene sentido. Los Heiwa eran reservados para empezar, y a menos que uno fuera un local de Wakoku, nadie en el imperio debería haber oído hablar de ellos. Selka se volvió para mirar al ciudadano que había llevado a su grupo a su ubicación actual, y se quedó atónita cuando se dio cuenta de que la madre se había ido. Imposible. Ella se mordió los labios. Los Heiwa tenían un sistema único de cazador y cuidador en su sociedad. La mayoría de las mujeres de Heiwa optaron por ser cuidadoras, pero Selka era diferente. Siempre había querido ser una cazadora para mantener a su pueblo. Como tal, se había entrenado desde joven bajo la guía de su padre, y tenía plena confianza en sus habilidades. Con la constitución superior de la gente de Heiwa, Selka no pudo aceptar que una no residente de Heiwa hubiera podido escapar de su atención en el corto período de tiempo que había estado distraída. Solo me vino a la mente un pensamiento. Un experto. Hablando de expertos, no pudo evitar recordar al mismo joven que los había salvado.
Más aún porque la joven pelirroja parecía tener una edad similar, y era mucho más capaz que ella. Fue irritante, pero más que eso, fue algo aterrador. Y sí, ¿qué pasaría si todas las personas de la ciudad fronteriza tuvieran una capacidad similar? Selka se estremeció de solo pensar en eso, pero no podía permitir que el pensamiento la distrajera. Su padre, a quien ella sostenía sobre sus hombros, necesitaba descansar. Fue con esos pensamientos que, a pesar de las numerosas preguntas que tenía, ordenó a la gente de Heiwa que construyera un campamento rápidamente. A pesar de que la mayor parte del grupo estaba formado por mujeres y niños, no eran de ninguna manera débiles en comparación con la mujer promedio. Oye Selka, ¿crees que podamos usar esto para algo? La dueña de la voz era una mujer de mediana edad que llevaba un árbol que había cortado sobre sus hombros. Como muchas mujeres de Heiwa, la mujer era ágil, su región naval exponía músculos de tono plano que eran lo suficientemente visibles para ver. Selka solo sonrió en respuesta. La mayor parte de la construcción del campamento estaba casi terminada, y los niños incluso ayudaron moviéndose alrededor de rocas del doble de su tamaño para ayudar a los hombres que estaban ocupados. Mampostería con sus propias manos para construir herramientas. Solo coloca el árbol con el resto. Usaremos la madera más tarde cuando los hombres hayan terminado de cortar las piedras que estamos usando para la casa tribal. Selka asintió. Todos podemos quedarnos allí por la noche, y trabajaremos en los otros refugios a la mañana siguiente. Entendido. La mujer de mediana edad dio su reconocimiento antes de arrojar el árbol cortado sobre un montón de otros que parecían una pila de leña. Mientras tanto, la tensión que Selka había estado sintiendo por la persecución de la gente de Hageshi finalmente desapareció por completo. Las palabras que Shiro había dicho realmente eran ciertas. Selka se sentó junto a donde su padre descansaba en el edificio tribal recién construido, mojó una toalla y comenzó a limpiar la suciedad que se había acumulado sobre el cuerpo de su padre durante el transcurso del viaje. Ella misma estaba lejos de estar limpia con manchas de suciedad y barro en su piel, sin embargo, el primer concepto que se le enseñó a todas las personas de Heiwa fue ser filial. En ese sentido, el cuidado que Selka mostró hacia su padre, quien se convirtió en un cazador y un cuidador para ella en ausencia de su madre, fue inconmensurable. De hecho, si su padre realmente hubiera muerto, probablemente ella no habría podido soportarlo. Lejos de ser racional, habría abandonado sus deberes como hija del jefe y habría jurado venganza hasta su muerte. Sin embargo, en su desesperación, ella y muchos se habían salvado. Esta era una deuda que el Heiwa no olvidaría. Uno que Selka tomó en serio. Continuando limpiando la suciedad y la sangre que podía ver en la piel de su padre, perdió la noción del tiempo. Mirando hacia arriba desde donde había estado limpiando meticulosamente, sonrió cálidamente. La gente de Heiwa que su padre había reunido y que ella había llevado a un lugar seguro estaba desparramada sobre el piso del edificio tribal. Muchos se abrazaban unos a otros y roncaban abiertamente mientras otros rodaban hacia arriba. Era una maraña de brazos, piernas y cuerpos, pero para Selka, le daba una sensación de hogar y el vínculo compartido entre los Heiwa. Esto era lo que quería proteger. Miró por encima de su regazo y notó que muchos de los niños que habían perdido a sus padres como resultado del ataque de Hageshi se acurrucaban a su lado en busca de consuelo. Con ternura comenzó a acariciar sus cabezas con pesar mientras la rabia llenaba su corazón. No fue justo. Incluso ahora, el solo pensar en lo que habían hecho los de Hageshi la dejaba con una rabia desenfrenada. Los niños que la rodeaban se encontraban entre muchos de los que ella instruía personalmente como representante de su padre durante sus viajes de caza personales. Al darse cuenta de que los niños ahora eran huérfanos, hizo que apretara los dientes mientras se humedecen los ojos. Muchos de los que murieron podrían considerarse sus tíos. Los que la cuidaron y toleraron sus payasadas de niña sin madre. Muerto. Todos ellos. Selka reprimió las lágrimas que sintió que estaban a punto de caer por la fuerza de su voluntad. Los cazadores nunca lloran. Toman a sus enemigos y los hacen sufrir 10 veces. No, 100 veces. En medio de la furia de Selka, una voz entró en sus oídos desde la dirección del fuego que se encontraba ardiendo fuera del edificio tribal construido apresuradamente. Eso es mucha malicia para liberar a los niños, ¿no es así? Preguntó la voz. Míralos, no podrán dormir así. Peor aún, podrías darles pesadillas. Las palabras sacaron a Selka de su rabia. Miró a los niños que dormían a su alrededor, y notó la forma en que sus rostros se arrugaban con miedo. Algunos sudaban visiblemente, la vista la empapaba como un chorro de agua fría.
Nerviosa, se apresuró a frenar y trasladó a los niños a dormir en otro lugar, colocando una manta encima de ellos mientras se ponía de pie. Después, miró a Shirou que apareció en la entrada del edificio, e inmediatamente lo reconoció por quien era. Maniobrando suavemente sus pies, se abrió paso sobre los cuerpos dormidos de sus compañeros para pararse afuera donde Shirou esperaba pacientemente. La brisa fría sopló contra ella desde el momento en que salió del edificio tribal, pero no le importó particularmente a pesar de su atuendo actual. Llevaba pieles simples que solo se envolvían alrededor de sus senos y cintura, y en sus tobillos, usaba bandas de cuero decoradas con largas plumas colgantes. Ella era el mejor ejemplo de una persona en forma que era difícil para una persona promedio apartar los ojos de ella. Shirou fue una excepción ya que actualmente estaba plagado de numerosos problemas. Desde el momento en que Selka salió y llegó cerca de Shirou, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Una vez más, tienes mi agradecimiento por salvarnos. Dijo secamente antes de levantar la cabeza. Shirou reconoció los sentimientos de Selka, pero se sintió incómodo en el siguiente silencio. Quería mencionar el hecho de que había venido a ayudar a curar a los heridos, pero por lo que había visto en el edificio tribal, toda la gente de Heiwa, aparte de Selka, ya estaba dormida. Normalmente se habría ido, pero ya había llamado a Selka, lo que dificultaba simplemente levantarse e irse. Rascándose la cabeza en busca de algo que decir, finalmente se le ocurrió un tema adecuado. ¿Qué piensas de la ciudad fronteriza? Preguntó con curiosidad. La gente aquí es amistosa y relativamente pacífica, sin informes de violencia de ningún tipo. ¿Una ciudad tranquila? Selka frunció el ceño y se mordió el labio inferior con incredulidad. Porque esa declaración sonaba más alejada de la verdad dados los expertos que había visto. Selka puso una sonrisa forzada porque no quería parecer grosera. Sí, es un lugar agradable. Se obligó a salir. Estaremos imponiendo aquí por un tiempo, pero nos aseguraremos de irnos rápidamente. Selka apretó los puños con las manos. Hay una deuda que debe pagarse. Shirou miró la ira en la expresión de Selka y suspiró. ¿Venganza? Sacudió la cabeza. ¿Has considerado lo que sucede después? Selka no respondió, pero la mirada de advertencia que estaba enviando hacia Shirou parecía estar transmitiendo solo un mensaje. No sabes nada, retrocede. La tensión llenó el aire, pero como si no se diera cuenta, Shirou no le prestó atención a todo, lo que hizo que los ojos de Selka se estrecharan y los labios se afinaran. Muchos de ustedes morirán, y sus arrepentimientos continuarán acumulándose. Explicó Shirou. Selka se obligó a permanecer civilizada. Ella conocía muy bien las capacidades físicas superiores de la gente de Heiwa, y entendía que un solo golpe tenía el potencial de matar. Este fue el hombre que la salvó a ella y a los demás. La gente de Heiwa no paga a la gratitud con enemistad. ¿Entonces esperas que olvide esta rabia que arde dentro de mí? Ella se enfureció cuando se obligó a pronunciar las palabras. No. Nada de eso. Shirou colocó sus manos a los lados y giró la cabeza para mirarla. Lo que estoy tratando de decir es, usa esa rabia y ese vigor sabiamente. La explicación de Shirou sorprendió a Selka, y momentáneamente olvidó su ira. ¿Dijiste que Heiwa fue atacado? ¿Alguna vez has considerado a dónde regresarán todos después de su venganza? Selka no tuvo respuesta. Lo que necesita antes de cualquier pensamiento de represalia es un lugar al que pueda llamar hogar. Selka no era estúpida. Podía entender el significado subyacente de Shirou, pero era difícil para ella aceptarlo. La gente era malvada, la mayoría de ellos mentirosos que podían condenarse unos a otros a muerte. Ella ya lo había experimentado de primera mano. No existían los héroes. Personas que salvaron y ayudaron a otros indiscriminadamente. Solo beneficios y deméritos. Así funcionaba el mundo de mierda. De lo contrario, si realmente había héroes, ¿por qué no había llegado antes cuando sus tías y tíos fueron masacrados frente a sus ojos? Un nudo se formó en la garganta de Selka y no podía confiar en sí misma para hablar de inmediato. Ella sollozó antes de mirar. La gente de Hagese vendrá si nos permites que los de Heiwa nos quedemos aquí en esta ciudad fronteriza. Selka enfureció, agarrando el cuello de la camisa de Shirou y acercándole la cara. Ella estaba buscando algo en los ojos de Shirou. Una confirmación para revelar su verdadera mentalidad. Todos ustedes enfrentarán su asalto total, sin restricciones. Continuar. Una voz habló dentro de la mente de Selka, sus pensamientos internos. Dilo. Díganos que nos vayamos y revelemos sus verdaderos colores. La expresión de Shirou permaneció neutral sin una pizca de vacilación en sus rasgos.
Aterrorizó a Selka, que ya entendía que se había encontrado con una anomalía. Una existencia nunca antes vista o oído hablar en este mundo de mierda de violencia y engaño. Alguien que se preocupaba por los demás. Alguien que podría ser tan desinteresado. Un héroe. No, no. No hay forma de que una persona así pueda existir. Una mentira. Es mentira. Entonces déjalos. La confirmación de las palabras de Shirou hizo que Selka se congelara mientras un escalofrío recorría su espalda. El agarre que tenía en sus manos se aflojó antes de que sus hombros se hundieran visiblemente. Rápidamente apartó la mirada para que no viera las lágrimas resbalar por sus mejillas. Shirou fingió no darse cuenta por consideración a lo que Selka debió haber pasado. En cambio, le dio la espalda para permitirle algo de privacidad mientras miraba el cielo iluminado por la luna. No sé qué cosas debiste haber experimentado, o cómo crees que es el mundo, pero... Shirou desvió la mirada para mirar en cierta dirección donde podía ver a la gente del pueblo dejando en silencio cestas de grano y pan para que los Heiwa los consumieran por la mañana. Él sonrió levemente. Encontrarás que esta ciudad fronteriza es diferente al imperio y las naciones de Wakoku. Selka se secó las lágrimas en silencio, mirando paralizada la espalda de un joven que todavía no podía creer que realmente existiera. Si la gente de Hageshi viene en busca de problemas, entonces lo que encontrarán aquí estará más allá de sus imaginaciones más salvajes. Por un momento, Selka podría haber jurado que lo había visto. Una colina solitaria de espadas y un héroe de hierro forjado que estaba sobre ella. Fuiste tú. Murmuró Selka suavemente, mirando primero hacia Shirou, y luego hacia la pared de espadas en la distancia. Shirou no confirmó ni negó la declaración de Selka. En cambio, se volvió para mirarla y sonrió alegremente. Dime. Preguntó. ¿Qué piensas del empleo? ¿Eh? La repentina pregunta dejó a Selka estupefacta. Shirou había escuchado que la gente de Heiwa era extremadamente fuerte por la charla ociosa de la gente del pueblo en la ciudad fronteriza. Con el entendimiento de que la gente de Hageshi atacaría la ciudad fronteriza, ya había estado considerando la formación de una guardia de la ciudad. Por lo tanto, su acción repentina de emplear a la gente de Heiwa podría considerarse un movimiento estratégico y al mismo tiempo evitar que Selka haga algo imprudente. Si todo estaba bien, ¿qué había hecho para que Elaine lo mirara a primera hora a la mañana siguiente? Si no fuera por el hecho de que Artus y Ana, una vez más tomaron a Elaine por sorpresa, entonces era probable que le hubiera estado esperando un poco. En momentos como estos, consideraba una bendición tener hermanos menores. Podía usarlos como escudos contra las mujeres de su vida sin preocuparse de que pudieran sufrir daños. Desafortunadamente, esquivó la bala que era Elaine, por la espada que era Akame. Al salir de su casa después de que se resolvió el asunto con la gente de Heiwa, Akame fue el primero en conocerlo. A diferencia de antes, no usaba la capa que solía usar para ocultar sus rasgos. Llevaba un mini vestido negro sin mangas con corbata roja y cuello blanco. Su espada estaba atada a su cintura y ella lo miraba sin comprender, como si no hubiera nada malo en su repentina aparición. ¿No estabas tratando de esconderte? No pudo evitar cuestionar. Akame se encogió de hombros. Cambié de opinión. Dijo secamente. Puedo observarte mejor así. Lo que Akame no dijo fue el hecho de que nadie pareció reaccionar ante su aparición en la ciudad fronteriza. Como tal, era demasiado estorbo vigilar constantemente en las sombras cuando nadie parecía preocuparse por ella. Además, una parte de ella en realidad había sido convencida de que había algo diferente con Shirou y el pintoresco pueblo de la frontera. No era profesional, y Akame lo sabía, pero había cosas por las que valía la pena arriesgar su sustento. Incluso la misión que se le asignó con respecto a Edwin y la información que había aprendido en su investigación. Todo lo que importaba ahora era ver si una pequeña chispa podía convertirse en una llamarada rugiente. Sin darse cuenta, ella había estado mirando a Shirou durante demasiado tiempo, lo que hizo que él se diera cuenta de su comportamiento y le devolviera la mirada. No quería admitir que ella era la culpable, así que inclinó la cabeza en un gesto para que Shirou siguiera adelante. No perdió mucho tiempo hablando. Su preocupación más urgente era lo que podía hacer para prepararse para el eventual ataque de la gente de Hageshi. Todavía no le había dicho a nadie en la ciudad fronteriza sobre la amenaza que se avecinaba, pero era porque no quería causar pánico. En lo que a él respectaba, la gente del pueblo era gente amable que no merecía sumergirse en el caos debido a sus acciones. Por lo tanto, haría todo lo posible con las personas directamente involucradas.
La gente de Heiwa estaba dotada físicamente, Selka le explicó que muchos de ellos no se molestaban en usar armas tradicionales debido a su poca durabilidad. Armas. Eso era exactamente lo que iba a proporcionar a los nuevos guardias de la ciudad fronteriza. Caminando por la ciudad, Shirou se desvió de su rutina habitual de dirigirse hacia la cabaña de curación y en su lugar se movió hacia un lugar determinado. Un lugar con un significado especial para él. La forja. Siempre estaba solo, embriagado por la victoria en una colina de espadas. Los recuerdos de otra vida revolotearon por su mente. Los infiernos que había caminado y los ideales que había seguido. En el tiempo en que su padre todavía estaba vivo, Shirou le había hecho la promesa de permanecer en la ciudad fronteriza con su padre. En parte por piedad familiar, y sobre todo por el deseo abrumador que tenía su padre de protegerlo a él y a sus hermanos de todo daño. Sin embargo, ahora era diferente. Su padre ya había fallecido en paz, y ahora era una vez más el momento de que la espada envainada se desenvainara. Una vida que no tenía sentido. Salvar a todos sin discriminación. Eso era lo que era como héroe de la justicia. El héroe sin nombre. El que resistió el dolor para crear miles de armas. Un herrero en todo menos en el nombre. Una vez más, estaba comenzando. Un camino sin fin. Su camino. Entró en la fragua, su mismo temperamento pareció cambiar ante los ojos de Akame de tal manera que casi jadeó. Sus ojos estaban tranquilos, desprovistos de dudas como una pizarra en blanco, sus manos levantaban acero y hierro. La gente de Heiwa necesitaría armas para ayudar a defender la ciudad fronteriza. No cualquier arma, sino armas que podrían permitirles disuadir a cualquier número de enemigos incluso sin su ayuda. La influencia de Gaia no existía en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, con la mitad de las reservas mágicas que tenía a su disposición, las forjaría. Códigos místicos. Trace, on. La energía mágica emanaba de él en ondas pulsantes de maná que cogieron a Akame completamente por sorpresa. No le importaba, su atención estaba centrada. El acero y el hierro en sus manos comenzaron a adaptarse a su voluntad, el proceso de forja comenzó a medida que numerosas líneas de patrones de interfaz se arrastraban por todo el metal. Colocó el producto sobre el yunque, tomó un martillo y comenzó a martillar las piezas juntas. Lluvias de chispas cayeron sobre el suelo y resonaron chisporroteando mientras Shirou calentaba y enfriaba rápidamente el metal que se formaba en sus manos. Para imbuir las propiedades de la magia en lo mundano. Creando una sinergia y un equilibrio perfectos que permitirían almacenar magia dentro de las armas. La espada que colgaba de la cintura de Akame vibró, los ojos de Akame se abrieron con incredulidad mientras una hoja tomaba forma gradualmente a través de las acciones de Shirou. Lo que Akame estaba viendo, no era una forja normal. Fue algo completamente diferente, lo que hizo que su mente se rompiera cuando fue testigo de todo de primera mano. Tú, ¿qué estás haciendo? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera siquiera registrarlas. Incluso entonces, apenas se dio cuenta de que Shirou respondió. Forjar. Respondió. Una espada se formó en las manos de Shirou a partir de una combinación de metal, magia y alteración. Lenguas de fuego circulaban alrededor del eje que formaba la semejanza de símbolos mágicos brillantes. Runas. No, eso no es lo que quise decir. El rostro de Akame estaba pálido mientras su respiración se aceleraba. No, no podría ser. Eso es un arma, ¿no? Sí. Dijo simplemente, sintiéndose un poco extraño con la forma en que Akame lo miraba como si acabara de encontrar un descubrimiento masivo. Algo revolucionario. Antes, Shirou incluso podía registrarlo, Akame le arrebató el código místico que acababa de crear de sus manos, su cuerpo temblaba de agitación. Un método de forja perdido para el imperio y el mundo conocido. Cuando Akame agarró el código místico en sus manos, canalizó dentro de sí misma, la misma energía que usó para utilizar a Murasame. En un instante, la espada estalló con una columna de fuego que se condensó alrededor de la hoja de la espada, produciendo un resplandor rojo ardiente que incluso llegó a crear un delgado escudo de fuego a su alrededor. La respiración de Akame se detuvo antes de mirar a Shirou y no decir nada. Su prueba casi borró las dudas de su mente, cambiando por completo la forma en que veía a Shirou como persona y como amigo que surgía de un malentendido. Akame se resolvió a sí misma. Tendría que informar de su hallazgo a Nayenda para decidir el curso de acción, pero independientemente. Shirou era alguien que debía ser protegido a toda costa. Era alguien a quien tanto el imperio como el ejército revolucionario no se detendrían ante nada para obtenerlo. Porque el arma creada en sus manos era indudablemente un Teigu.
Un brazo imperial. Peor aún, la persona misma no parecía tener ni idea de qué tipo de tormenta política causarían sus acciones. Cerró los ojos y pensó largo y tendido en lo que debía hacer. Desafortunadamente, casi se desmayó cuando abrió los ojos para ver a Shirou forjando otro Teiyu en el aire sin mucho esfuerzo. ¿Fue realmente así de fácil? Por alguna razón, Akame realmente comenzó a compadecerse de los tontos de Hageshi. Venían por mucho más de lo que jamás podrían negociar.